Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una sesión más de libros y bibliotecas. Esta ocasión voy a conversar con el autor de un libro que he visto varias entrevistas, ha ido a televisión, he sabido que también está haciendo lanzamientos del libro en distintas instancias políticas, académicas. Me refiero a Jorge Insunza, el autor de El 18 de Brumario de Gabriel Boric. Las derrotas que no se comprenden se repiten como destino, dice la bajada del título. Vamos a conversar con Jorge. Yo lo conozco hace harto rato, así que va a ser una conversación, yo espero que se lleve así como una conversación de viejos amigos. Él es abogado, también es exdiputado y ministro de Estado, exministro de Estado. Ha escrito otros libros, La apuesta de Chile, Nuestro lugar en la globalización, en el año 2005, y Nudos ideológicos de la Constitución, en la editorial universitaria del 2018. También ha editado los 3 tomos de Jorge Insunza Becker, Escritos políticos e ideológicos, Ariadna 2022, que es su padre. Trabajó como analista político y asesor estratégico de ministros, parlamentarios y distintas empresas. Vamos a conversar entonces y a invitar a Jorge Insunza que se sume a esta conversación y nos cuente de qué se trata este libro que ha ocasionado muchas conversaciones y que, bueno, me imagino habrá sido parte de su objetivo. Hola Waldo, un gusto estar aquí contigo y poder conversar sobre este libro que, como tú dices, está generando, como esperaba, algún debate, discusión, que creo que también nos hace bien, pues. Sí, mira, bueno, hay algunas entrevistas he visto que te han hecho y dicen que hay un tono, no sé si agresivo, pero sí un tono descarnado, yo lo pondría, de análisis en torno al gobierno de Gabriel Boric, que finalmente es un gobierno que para ti y para mí resulta una gestión cercana, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, la crítica a veces como que no siempre es bien comprendida, especialmente entre los nuestros. Claro. Pero mira, Waldo, la verdad es que el libro y el tono, que yo digo es más bien un tono severo, que trato de no ser injusto, pero sí severo y duro a rato, también busca recuperar una vieja tradición de la izquierda, ¿no? De hecho, vale la pena explicar el título porque no es algo que salga como inmediato, ¿no? De hecho, mi mamá, que ya tiene 90 años y que también es una figura, una persona que se formó en la izquierda, me decía, pero pucha, ¿quién va a entender ese título, ¿no? Pero para hacer algo de historia y vinculándolo con esa tradición de discusión en la izquierda, el título alude a un texto muy famoso de Marx que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte, que él escribió en 1852, y que también materializa ahí en un periodo histórico análisis y categorías de análisis que él ya estaba construyendo en esos tiempos, ¿no? Y claro, ahí es el análisis de por qué y cómo fracasó la revolución en Francia de 1848. ¿No? Y el título alude, ¿no es cierto?, al momento en que Napoleón Bonaparte termina todo lo que se llamó el periodo de la Revolución Francesa, cuando él concentra el poder personalmente y, claro, y da un golpe de Estado en esa fecha, el 18 Brumario, y de ahí el título de Marx, ¿no? Y también para explicar eso, que durante el periodo de la Revolución Francesa los meses no tenían los nombres enero, febrero, marzo, Fue abril. tanta la revolución que le cambiaron los nombres hasta los meses. A todo. Ahora, es bonito porque el brumario era el mes de noviembre y Ajá. que era un mes de la bruma, ¿no? De ahí viene el brumer, ¿no? Y de hecho, el momento también del término del periodo
de Robespierre, que se conoce como el Thermidor, es porque se produce en julio, ¿no? Que era el periodo de termos, del calor, ¿no? Que es el verano francés, ¿no? Entonces, todos los meses tenían una denominación asociada como a las condiciones climáticas que tenían, ¿no? Pero claro, Marx lo que alude con eso es que se produce también un golpe por parte de Luis Bonaparte, que era el sobrino de Napoleón, y hace referencia, digamos, a cómo se repite bajo otras formas esa condición de la historia. Para mí, como referencia, porque aquí no hemos tenido un golpe, no, aquí más bien hemos tenido una derrota electoral, pero sí es el análisis del fracaso de un momento revolucionario o reformista, más bien a mi juicio, post-estallido, que no logra cristalizar con reformas sustantivas que la gente sienta profundamente, y eso es lo que nos llevó a la derrota y al triunfo de Kast. Claro. Y por lo tanto eso tenemos que analizarlo, y no lo podemos analizar superficialmente, pero tampoco desde una, al final, impostada compasión, ¿no? Y creo que vale la pena recuperar un temple, un carácter, que también es un estilo en la izquierda, de que frente a estos momentos se hacía un análisis con esa severidad, que buscaba ser incisivo, más agudo, para sacar lecciones y ver, bueno, cómo vamos a revertir esta situación y cómo vamos a también a impedir que no vuelva a ocurrir en los próximos años. Bueno, de hecho, hay una figura también, un recurso que tú usas, que lo usa Marx, ¿no? Con respecto a Luis Bonaparte y a Napoleón Bonaparte, Sí, digamos. Él claro, dice que la historia se da en un primer sentido como una tragedia y en la claro, segunda como una comedia, como una farsa, también han sí, traducido algunos. sí, Y es que finalmente quien trata de emular eh, al gran, al gran personaje histórico termina diluyéndose, digamos, en una caricatura finalmente de eso. claro. Tú dices en alguna parte del libro que Gabriel Boric quiere emular a Allende y que no lo consigue. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y eso lo hace en distintos momentos y de distintas formas, ¿no? Yo te diría que parte de la crítica del Frente Amplio en general al Partido Socialista, al PPD, incluso más focalizado en el Partido Socialista, de que la pertenencia del Partido Socialista a la concertación o en la transición fue una especie de traición a Allende, ¿no? Siempre estaba como con esa carga de que ellos iban a ser los verdaderos reivindicadores de la figura histórica de Allende. Y hubo harta gestualidad en ese sentido cuando el propio Boric asume el gobierno. También es cómo se trató la conmemoración de los 50 años del golpe. En varios otros pasajes también hacía alusión. También es lo que estaba detrás de la compra de la casa de Allende, que terminó de muy mala manera, ¿no? Con mucha impericia y con tristes resultados, digamos. Y todo eso que puede ser legítimo, pero también era una cierta imagen distorsionada por una parte de Allende, una idealización que yo te diría en nuestra generación, yo me siento más parte de la generación del 80 en general, no teníamos, porque creo yo que uno puede tener aprecio por una historia extraordinariamente valiosa, tener un profundo aprecio por el presidente Allende, pero también mirar críticamente lo que fue el gobierno y su propio fracaso, ¿no? Y es lo que la izquierda examinó también con crudeza en los años 70 y 80, en todas sus vertientes, ¿no? Yo digo, incluso yo no he dejado de tener presente, Waldo, en este libro, el espíritu con el cual Carlos Lorca y el equipo de dirección del Partido Socialista, encabezado por Carlos Lorca, emite un documento autocrítico, ¿no es cierto?, de la caída del presidente Allende, y que lo hacen en marzo del año 74, ¿no? A 6 meses del golpe, ¿no? Y también la propia dirección del Partido Comunista, encabezado en ese entonces, ¿no es cierto?, por Víctor Díaz, porque Luis Corbalán había sido detenido, también hace un documento crítico en junio del 74, y eso también lo sé porque a mi papá le tocó redactar ese documento, ¿no? Y si tú los ves como textos, son de ese examen de mirar, ¿no es cierto?,
fracasamos. Aquí había una operación internacional y subversiva por parte de la derecha de hacer caer al presidente Allende, pero también habían errores, habían también problemas que enfrentaba el gobierno, divisiones en las fuerzas políticas, posiciones políticas que fueron dañando al gobierno y socavando su base, que fueron las que permitieron, ¿no es cierto?, crear las condiciones políticas para el golpe. Y por lo tanto ese talante, es lo que te decía yo al comienzo, creo que vale la pena recuperar, ¿no? Y yo a ratos, porque también, y el libro reacciona en eso, Waldo, a lo que percibo es como una tentación de que aquí todo es culpa de operaciones y de campañas tanto de odio como de mentiras de la derecha, o a los que hemos ido conociendo ahora como las metáforas de Kast, ¿no?, por decirlo de una manera, ¿no? O que aquí también son las redes sociales. Siempre en la retórica que siento a ratos dominante, en parte de nuestro mundo, en la izquierda y en el mundo progresista, es una retórica exculpatoria, como que aquí las responsabilidades son de otros y no hay un examen de errores propios. Y creo que eso es malsano siempre. Así es. Incluso uno no puede dejar de considerar, bueno, por qué ellos tuvieron más eficacia que nosotros en instalar esos mensajes, en desplegar esa estrategia, y por tanto, por qué también nosotros fuimos incapaces de contenerlo. Esas son preguntas que exigen un autoexamen, ¿no es cierto?, mucho más agudo y profundo, a mi juicio. Uno siempre tiene que estar, y tú lo estás muy bien consciente desde dónde se escribe, ¿ah? Desde dónde se relata las cosas, y es un gesto de honestidad intelectual que yo creo que todos los lectores debieran agradecer. Y tú lo haces, por supuesto, desde el socialismo democrático, Sí. en particular desde el PPD. Y a mí me llama la atención y el tono en que en algún momento la sucesión de análisis y hechos se dan en términos de un poquito de frustración, porque en medio del estallido social había muchas situaciones que merecieron reparo por parte del socialismo democrático, de personas del Partido Socialista, del PPD, dirigentes de la vieja concertación, que eran desoídas por por la fuerza de los hechos, y al final, en el tono en que tú estás relatando, yo noto que hay como una frustración porque dices, teníamos la razón, pasaron cosas que, no debe, que superaron muchas veces lo que nuestros análisis, no se nos hizo caso. Entonces, es curioso porque al final uno puede decir, teníamos la razón, pero no teníamos la fuerza y tampoco los votos para poder detener estos procesos. Sí. Mira, yo eso lo resumo en la expresión de que nosotros teníamos como un tipo de lúcida impotencia, ¿no? Obviamente, claro, nos atribuyo una lucidez, ¿no? Pero lo digo en el sentido de que creíamos estar haciendo un planteamiento correcto, de que teníamos una apreciación de la realidad un poquito más abierta y compleja, de que no estaba todo resuelto, de que el momento del estallido no significaba que había una nueva hegemonía, de que teníamos que también visualizar a partir de nuestra propia experiencia de que estos procesos tienen una evolución que, digo, no es algo pétreo, ¿no?, sino que todos los actores van cambiando, ¿no?, de que un momento de crisis también significa que tú tienes varias tendencias que están en disputa, ¿no?, que algunas de esas prevalecen, ¿no?, pero que todo es un campo todavía bastante abierto, ¿no? Y parte de lo que encontrábamos nosotros de que aquí ya el pueblo se expresó, o esta misma consigna de que Chile cambió, ¿no? Y por lo tanto, como que ya cambió y lo que viene, digamos, es algo que ya está completamente claro, ¿no?, y definido, inalterable. Esa expresión, de hecho, encierra algo que también está en el debate de la izquierda, que es esta noción de Hegel del fin de la historia. La consigna de que Chile cambió, ¿no?, ya hay un fin de la historia. Es clausurar el proceso anterior. Clausura el proceso anterior y como que ya el futuro está definido,
¿m? sí. Y no es un futuro, ¿no es cierto?, abierto, donde todos los actores van a seguir también legítimamente expresando sus puntos de vista, sus diferencias. Y parte de lo que eso esconde, y por eso que también quiero rescatar el texto de Marx y lo que eso marcó la cultura de la izquierda, y que es una comprensión, Waldo, de la sociedad compleja que es Chile, de que tú tienes distintos sectores que son clases sociales en un sentido estricto, que son también fracciones de clase, que son sectores dentro de ellas que tienen intereses que quieren representar, que esos intereses también construyen siempre un discurso ad hoc o tienen un imaginario propio. ¿M? Y por lo tanto, creo que lo que también tenemos que examinar más a fondo es cómo la Convención Constitucional primero y también en distintos momentos el propio gobierno del presidente Boric fueron alejándose de sectores y por lo tanto es alejarse de sus intereses y de cómo ellos también estaban construyendo un imaginario en torno a esos intereses. Y eso hubo muchos ejemplos, o sea, en torno a la convención, finalmente, lo que se produjeron, Waldo, fueron temores concretos y no eran abstracciones, no es la pura campaña de la derecha. ¿No? Ujú. Yo esto Claro. lo reflejo, Waldo, en algo que conozco muy bien, ¿no? Porque yo fui diputado por esa zona, pero yo doy siempre el ejemplo de Canela, donde tiene una enorme tradición de izquierda. La izquierda siempre sacaba más del 80% o cerca del 80% de los votos en elecciones de todo tipo y ganó el rechazo. Entonces, y uno no puede sino examinar por qué ocurrió eso, por qué esos sectores que siempre han estado con nosotros se alejaron y votaron por el rechazo. Y ahí tú ves, ¿no es cierto?, a pequeños agricultores que sintieron inseguridad con las normas del agua, a pesar de que es una de las zonas también más afectadas por la sequía, pero el tipo de solución que se estaba planteando les generaba más inseguridad. Lo mismo pasaba, ¿no es cierto?, de respecto a ese mismo sector con todas estas normas o planteamientos, ¿no es cierto?, más radicales respecto de la cultura del mundo campesino. ¿No? También una desconexión con sus intereses, pero también con su cultura. ¿No? Ujú. Lo mismo pasaba con pequeños mineros, ¿no? O pasaba también con otros sectores productivos que se sentían objetivamente amenazados. ¿No? Y por lo tanto, dejar de ver cómo tú te alejaste en términos concretos, no solo simbólicos, de esos legítimos intereses, es algo que tenemos que, por lo tanto, a ese es el foco en el cual creo yo que tenemos que mirar y centrarnos adecuadamente. Esto está en la línea también de la bajada de títulos, ¿no? De a no repetir la historia. Eh, yo tengo mi formación en historia Mm, y, y volví a clases de nuevo, incluso ahora. Y la clase del viernes pasado también volvimos a vieja discusión donde uno busca el sentido pedagógico de la historia. Esto claro. de aprender de la historia. Y en realidad no tiene ninguna comprobación científica de que eso sea posible y que efectivamente las personas, por mucho que analicen, digamos, sus actos en el pasado y las sociedades también, no vuelven a repetir los hechos que parecieran que son erradas. Hay, además, literatura amplísima de sociedades y personas que movidas o movilizadas por fuerzas interiores superiores a ellos mismos, vuelven a repetir cosas que son de su naturaleza. Eh, ¿Qué crees tú que pueda ocurrir en Chile, mirando ya un poco más adelante? Esto mismo, este sentido de tratar de aprender para no cometer errores y esto a hacer lo mismo porque es nuestra naturaleza hacerlo. Sí. A ver, mira, claro, yo en eso me asocio mucho a esta, que fue como una expresión muy del Renacimiento, ¿no? De la historia como una maestra de vida. ¿No? Así es. Eh, y claro, y no es que la historia se repita tal cual, Ujú. pero sí hay patrones. ¿No? Y también hay ciertos movimientos cíclicos. ¿No? Y parte de esos patrones, ¿no? Es algo que tú mencionas. ¿No? O sea, hay cosas que responden a movimientos más objetivos, que están más allá de la voluntad de ciertos actores, pero también los actores
tienden a moverse por pulsiones. Y creo que eso es también lo que estaba detrás de este debate que conversábamos recién, ¿no? Parte de nuestra impotencia es que no fuimos capaces de revertir ciertas tendencias, ¿no? Y de contener precisamente esas pulsiones, de decir, mira, aquí está todo ya resuelto y aquí hay una nueva especie de avanzar sin transar, ¿no? Y hasta que al final solo se termina retrocediendo o agravando la crisis o invirtiendo la crisis. O sea, lo que al principio era una crisis que te daba fuerza, se termina transformando en una crisis que te lleva a un retroceso tras otro. Y yo lo que creo en eso también, Waldo, y lo escribí en otro texto hace algunos meses atrás, es que la verdad es que Chile, más o menos cada 40 años, enfrenta estos periodos de crisis más estructurales. Porque si uno hace esa secuencia, ¿no? Es la crisis de 1810, que es una crisis político-constitucional. El reemplazo de la monarquía por la república tiene esa característica, ¿no? Pero luego es también la guerra civil de 1851, que entre otras cosas está emparejada con estas revoluciones en Europa de 1848, 1850, ¿no? Que son en la emergencia de todos los movimientos liberales que también como corrientes llegaron hasta Chile. Luego tú tienes casi matemáticamente, ¿no es cierto?, la guerra civil de 1891. Después toda la crisis de 1925, el golpe de Estado del 73 también tiene esa característica, y ahora el estallido de 2019. Mi punto de advertencia sistémico para todo es que si tú también ves esos momentos de crisis, Waldo, tomaron mucho tiempo en recuperarse o en generar una nueva estabilidad. De hecho, la estabilidad de nuestra república solo se alcanza después de otro conflicto militar, de 1829, en que se resuelve la disputa ahí y que se estabiliza con la Constitución de 1833. La guerra civil del 51 tiene una reproducción del 59, casi por la misma naturaleza. Son como entre 7 u 8 años más o menos que le toma al país alcanzar un tono nuevo. A veces un poquito más, claro. Fíjate, claro, la del 25 también tuvo mediado por la crisis del 29, ¿no es cierto? Una crisis global que nos impactó mucho, también un momento de mucha inestabilidad en los años 31, 32. Y por lo menos yo también comencé mi actividad política el año 83, 10 años después del golpe, cuando empieza el ciclo de protestas, ¿no? Claro. Desde ese punto de vista, claro, nosotros estamos a 6 años y medio del estallido. Así es. Y creo que es algo que el propio gobierno Kass debiera ponderar de mejor manera, porque yo los veo exacerbando el conflicto en vez de tener una política auténticamente orientada a resolver los nudos que tiene el país e integrar y establecer puentes de diálogo, ¿no? E incluso más allá del tono del mensaje presidencial de Kass en estos días, que algunos han alabado mucho, pero una cosa es el tono y otro es el contenido. El contenido sigue siendo radical y tiene en ese sentido casi la misma radicalidad que la Convención Constitucional. La lógica de los vencedores, pues. Claro, y con la ilusión, que es algo que yo trato en el libro, de que si tú logras ganar, vas a construir posteriormente una hegemonía. Y eso es lo que está detrás del discurso de que queremos aprobar estos megaproyectos, aunque sea por un voto, porque estamos tan convencidos de sus virtudes que eso después, por sí solo, va a construir legitimidad en la ciudadanía. Y eso no es comprender la naturaleza compleja de la crisis, ¿no? Que es algo que yo trato, como te digo en el libro, muy al comienzo tomando una idea de Gramsci, de que estos momentos de los países son los que él denominaba como de una crisis orgánica, que son crisis económicas, sociales, políticas, pero también son una crisis de legitimidad en la ciudadanía. Y esto muchas veces se prolonga, y se prolonga en lo que es llamado una suerte de empate catastrófico, y que es precisamente cuando los gobiernos no tienen capacidad para poder resolver la crisis
ellos mismos se empantanan, ¿no? Y que es lo que vivió Piñera, ¿no es cierto?, en torno al estallido. Es también lo que le pasó al propio presidente Boric, en que tiene un fracaso estructural con el rechazo a 6 meses de su gobierno y después más bien va retrocediendo. Y creo que en la lógica en la que está Kast hoy día, también le puede pasar lo mismo. Bueno, te quiero agradecer, Jorge, que nos hayas dado este tiempo para conversar de tu libro. Ahí lo tenemos en pantalla, el 18 de Brumario de Gabriel Boric, las derrotas que no se... Acá no alcanzo a leer, me mató. Que Que no no se se... comprenden, se repiten como destino. Muchas gracias. Yo le cuento también a las personas que, porque esta es una conversación que va a ir en nuestro canal de YouTube, bueno, va a estar también su versión en Instagram y también en Spotify. Así que a quienes nos escuchan y a quienes nos ven. Jorge, ¿alguna recomendación última para la lectura del libro? ¿Alguna mirada en particular? ¿Alguna atención? Mira, bueno, primero te agradezco mucho y te felicito por este espacio. Creo que los libros son siempre una ventana maravillosa para conversar y para mirar el mundo. Desde luego, claro, yo aquí me baso mucho en estos textos que son más clásicos de la izquierda, pero también a propósito de otras conversaciones, recomiendo mucho volver a Tolstoy. Parte de lo que he estado también en este tiempo es dedicando a estudiar más a fondo la guerra y la paz de Tolstoy, porque precisamente te permite mirar la complejidad de los momentos históricos, ¿no? Y cómo a veces los actores individuales, los pequeños actores, un poco en el retrato de él, son más relevantes que las grandes figuras, que era también su forma de expresar una crítica a las pretensiones, volviendo a Napoleón, ¿no?, de que también tenía resuelto la historia y que podía llegar a Moscú y dominar al Imperio Ruso sin dificultad, bueno, y a partir de ahí termina sucumbiendo, ¿no? Y por lo tanto, un personaje tan maravilloso, con un novelista tan penetrante, entre otras cosas mantiene su actualidad por esa perspectiva de la historia y de las corrientes que marcan la historia, que él las trabaja, digamos, con mucha belleza en La Guerra y la Paz. Así que también lo recomiendo. Muy buena recomendación. Ahí terminamos con otra sugerencia entonces para cumplir unos buenos fines de semana y aprovechar el invierno que viene. La lectura nos hace muy bien. Muchas gracias, Jorge, y que te vaya súper bien. No, yo no es necesario que te lo diga porque ya te está yendo bastante bien. Hay muchas conversaciones abiertas. Hay un gran aporte el que ha hecho a esta gran discusión sobre el futuro de Chile. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Nos vemos.